Camino hacia mí, un espacio íntimo donde lo que leo se convierte en espejo. Te comparto reflexiones, libros y experiencias que me están acompañando a soltar, a recordarme y a volver a mi esencia. Si tú también estás en ese camino, este espacio es para ti. Hola, gracias por conectar nuevamente conmigo. En el episodio pasado les comentaba cuánto me había encantado la historia del Principito. Me parece que es uno de esos libros a los que siempre se les puede encontrar un nuevo significado dependiendo del momento de la vida en que uno lo lee. Por eso este reflejo y también el siguiente están inspirados en esta historia, pero desde perspectivas distintas. Hoy quiero compartirles una mirada que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con la forma en que vemos el mundo a través de nuestras experiencias, creencias, conocimientos, cultura, edad y heridas. También con la manera en que el ego se hace presente en nuestro día a día, con las máscaras que usamos, muchas veces sin darnos cuenta, y con las distintas formas en que podemos llegar a perdernos de nosotros mismos. Mientras leía la historia me preguntaba, ¿en qué momentos de mi vida he sido esa rosa? Ese cordero, ese rey y también ese farolero. Y entonces comprendí algo. Quizá todos esos personajes representan partes de mí. El Principito viaja por distintos asteroides para instruirse y comprender mejor la vida. Y cada encuentro parece mostrarnos una manera diferente de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. El primer personaje que se encuentra el Principito es al rey. Para mí, el rey significa el control. Controlar lo que sucede, controlar a los demás, controlar los resultados. Me causó gracia cuando lo que le dice el rey al Principito cuando llega. He aquí un súbdito. Porque para los reyes, o el rey, en este caso, todas las personas son súbditos. Un rey quiere que respeten su autoridad. No tolera la desobediencia y afirma que la autoridad debe reposar en la razón. Mientras leía esta parte, pensé mucho en algo que actualmente estoy trabajando gracias a la filosofía estoica. Distinguir aquello que depende de mí y aquello que no depende de mí. Porque gran parte de nuestro sufrimiento surge cuando intentamos controlar aquello que es incontrolable. Comprendí que existe otra forma de autoridad. No la autoridad que impone, no la autoridad que domina, sino nuestra autoridad interior. La capacidad de respetar mis propias opiniones, escuchar mis emociones, confiar en mi intuición y obedecerme a mí misma. Me gustó especialmente cuando el rey habla de dar órdenes razonables y exigir a cada uno solo aquello que puede dar. La verdad nunca había escuchado esto de órdenes razonables. Porque si lo veo desde el orden, la organización y la construcción de una vida con propósito, la razón y la disciplina pueden convertirse en herramientas amorosas para crear aquello que quiero aportar al mundo. Y justo antes de despedirse, el rey le deja una frase al Principito que me hizo detenerme. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Y eso me llevó a preguntarme, ¿cuántas veces me he juzgado duramente? ¿Cuántas veces he juzgado una situación viendo solo una parte de ella?
y cuántas veces he querido decidir quién tiene la razón y quién no. Porque en el fondo, juzgar también puede ser una forma de querer controlar. Y del control, el Principito pasa a otra necesidad muy humana, la necesidad de ser reconocido. Sí, el siguiente personaje es el vanidoso. El vanidoso para mí representa la necesidad de aprobación. Y me pregunto, ¿cuántas veces he hecho algo para sentirme vista? Y a veces sin darme cuenta. ¿Cuántas veces he buscado aceptación o admiración y también sin darme cuenta? Con el tiempo he comprendido que la admiración más importante es la que siento por mí misma. Al reconocer mi luz, al reconocer mi valor y al reconocer que soy amor, porque eso somos, amor. Y ese amor lo compartimos con los demás. Hace poco leía una frase de una psicóloga que decía que deberíamos normalizar admirar a otras personas en lugar de envidiarlas. Y la verdad, esto me pareció hermoso, porque muchas veces aquello que admiramos en alguien también existe en nosotros. Tal vez de otra forma, tal vez todavía sin desarrollar, pero ahí está. Y entonces cuando dejamos de buscar la aprobación, dejamos de competir, de compararnos o de envidiar a las otras personas, entonces dejamos el espacio para encontrarnos. Pero cuando no queremos encontrarnos, cuando el ego está muy, muy presente, entonces aparece el otro personaje en la historia del Principito, que es el borracho. El borracho representa la culpa y la evasión. Y me parece que yo también he entrado en ese círculo de culpa y de evasión. A veces he querido evadir el dolor, pero resulta que me siento peor. Evado una emoción y si evado una emoción, sé que al poco tiempo me va a doler el estómago, la cabeza. Si evado una conversación, entonces ese evadir se vuelve rencor. Y también he evadido una verdad. Y hoy existen muchísimas formas de evadir. Está la comida, el trabajo, las redes sociales, la televisión, el celular, las actividades interminables, el querer hacer y hacer y hacer y hacer y nunca detenerse. Escuché alguna vez a alguien que decía que somos maestros de la evasión. Y quizá sea cierto. Porque desde pequeños no nos enseñan a permanecer en nosotros, a estar en silencio, a meditar. Porque a lo mejor sí nos enseñan a orar. Si profesamos cualquier religión, pues está la oración, como ya les comentaba en el primero episodio, creo en el segundo, de que rezaba en las noches el rosario. Pero en ese estar con uno mismo, de niños no nos enseña a estar en silencio, a escucharnos. Y cuando aprendemos a hacer esto, comenzamos a conocernos o a reconocernos.
Y cuando hago ese espacio, empiezo a ver la realidad con más claridad. Hay un pensamiento que para mí se ha vuelto fundamental, que es uno de los 7 pensamientos maestros, que es la aceptación. Aceptar a las personas como son. Aceptar las situaciones como son. No como me gustaría que fueran, no como creo que deberían de haber sido o como deberían ser, sino simplemente ver, aceptar la realidad tal cual es. Porque cuando aceptamos sin juzgar, podemos relacionarnos de una manera mucho más consciente con lo que está ocurriendo. Y justo cuando dejamos de evadir, aparece otra pregunta importante. ¿Qué estoy acumulando? Claro, si uno considera que acumula cosas. Porque el siguiente personaje es el hombre de negocios. Para mí representa la productividad y la posesión. ¿Qué hace este hombre de negocios? Pues cuenta estrellas. Y como dice, pues como no son de nadie, pues entonces son mías. Ahora sí que yo las vi primero y son mías. Y las acumula. Y mientras esta parte de la historia la leía, me preguntaba, ¿qué poseo? Lo que poseo, ¿para qué lo poseo? ¿Y qué siento respecto a aquello que tengo? No solamente las cosas materiales, sino también aquellos pensamientos que acumulo, aquellos recuerdos que tengo, que a veces no son agradables, que a veces sí son agradables. ¿Qué emoción es la que cargo y que por lo general está presente en mi vida? Y me doy cuenta que algunas o muchas de estas situaciones, pensamientos, recuerdos, emociones ya cumplieron su función. En algún momento me sirvieron para lo que estaba viviendo en ese momento, pero ahora, pues no, ya no son necesarias. Y hoy es el momento de agradecerlas y dejarlas ir. Eso me recordó a Krishnamurti cuando habla de soltar tanto las experiencias dolorosas como las agradables. Esto para mí fue impactante, el que uno se desprenda tanto de unas experiencias como de otras. Porque cuando intentamos revivir constantemente una experiencia hermosa, dejamos de vivir lo que está ocurriendo aquí y ahora. Esto me recordó a Krishnamurti cuando habla de soltar tanto las experiencias dolorosas como las agradables. Cuando leí esto, me impactó, porque por lo general te dicen, no, pues atesora los recuerdos agradables y cuando estés triste, recuerda esos momentos. Y nos dice Krishnamurti que cuando uno intenta revivir constantemente una experiencia hermosa, dejamos de vivir lo que está ocurriendo aquí y ahora. Es como cuando veo una puesta del sol y solamente la veo. Es rara la vez que tomo una foto, porque disfruto del momento. Me gusta estar presente. Y también creo que cuando nos aferramos al dolor, dejamos de descubrir las oportunidades escondidas en él. La vida siempre está ocurriendo en el presente, pero para vivirla necesitamos estar disponibles. Y eso me lleva al siguiente personaje, el farolero. Ese personaje tal vez fue uno de los que más me hizo reflexionar. Representa el agotamiento y la obediencia automática, a diferencia del rey, cuya obediencia tenía cierta lógica. El farolero sigue una rutina que ya perdió su sentido. Prende,
apaga. Prende, apaga. Y así, una y otra vez, y dice cada minuto. Y me pregunto, ¿qué cosas sigo haciendo aunque ya no tengan significado para mí? ¿Cuántas veces he permanecido en hábitos, trabajos, relaciones o dinámicas simplemente porque siempre ha sido así? Porque aunque me sienta incómoda, pues bueno, no importa. Continúo ahí. Ya se arreglará. Ya cambiarán las cosas. Vivimos en una época acelerada. No sé si antes era así, pero hasta yo misma me veo corriendo, produciendo, cumpliendo, haciendo. Y cuando llega un momento en que me siento saturada, me pregunto, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Hace años trabajaba en una asociación religiosa y una de las personas me preguntó, entonces, ¿no vas a venir todos los días? Y le dije, no necesito estar aquí para realizar mi trabajo. Y en ese momento entendí que para algunas personas producir solo es válido si alguien puede verte. Como si nuestra existencia tuviera que justificarse constantemente. Como si el valor dependiera de la productividad. Y cuando dejamos de hacer por hacer, aparece otra reflexión, la del geógrafo. El geógrafo representa el conocimiento sin experiencia. ¿Y qué creen? Me llevó a otra pregunta. Me encantan las preguntas. ¿Cuántas veces hablo de la vida sin vivirla realmente? ¿Cuántas veces sé mucho de algo, pero siento poco? Es como una cosa mecánica. La parte del geógrafo me llevó a recordar un relato sobre un explorador que regresó después de muchos años recorriendo la Amazonía. Ese explorador comparte todo lo que había visto con el pueblo y dibuja un mapa para quienes quisieran emprender el viaje. Pero los habitantes del pueblo jamás fueron. Estudiaron el mapa durante años, memorizaron cada detalle que les compartió el explorador. Y terminaron hablando de la selva como si lo hubieran recorrido ellos mismos, sin haber salido nunca de casa. Y creo que eso me pasa muchas veces. Leo sobre el amor, sobre la espiritualidad, sobre la felicidad, sobre el perdón, cualquier tema que ustedes quieran, pero vivirlo, practicarlo, esa es otra cosa. La experiencia transforma aquello que el conocimiento solo puede describir. Y quizá por eso el Principito sigue viajando, porque la vida necesita ser vivida, no solamente entendida. Y entre todos estos personajes apareció una frase que también me hizo reflexionar profundamente. La flor dice que las personas carecen de raíces. Y pensé en la soledad. Porque una cosa es estar solos y otra muy distinta es sentirnos solos. Cuando nos sentimos solos, creemos que estamos separados. Pero nada de eso es verdad. Estamos conectados. Estamos conectados por raíces invisibles, por hilos que nos conectan. Nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra manera de relacionarnos impactan mucho más de lo que imaginamos. Krishnamurti decía, multipliquen por millones el egoísmo o la generosidad de cada uno de nosotros y tendrán el mundo que habitamos. Lo que somos afecta a todo, a las personas, a los animales, a la tierra. Nada ocurre de manera aislada. Y justamente porque estamos conectados, aparece otra trampa muy común, la comparación.
El Principito también cae en ella cuando descubre el jardín de rosas. Y entonces piensa que su rosa pues no es tan especial como creía. Se siente pequeño, se siente menos y llora. Creo que todos hemos estado ahí, comparándonos, deseando ser como alguien más, creyendo que la vida de otros es mejor que la nuestra, sin darnos cuenta de que en ese intento de parecernos a alguien podemos alejarnos de quienes realmente somos. Y quizá por eso vuelvo a la idea que compartí hace unos momentos. Cuando admiramos a alguien, muchas veces estamos viendo una posibilidad que también vive dentro de nosotros. La admiración inspira, la comparación limita. Y llegamos al zorro. Aparece cuando ya hemos recorrido todos estos personajes que viven dentro de nosotros. El control, la aprobación, la evasión, la acumulación, la productividad sin sentido, el conocimiento sin experiencia, la comparación. Y es él quien nos recuerda algo fundamental, que el verdadero encuentro ocurre a través del vínculo, porque tal vez el problema no es estar solos o no sentirnos solos, sino no saber vincularnos, no saber crear lazos, no saber ver, no saber dejarnos ver, no saber escuchar. Y quizá por eso la historia del Principito sigue gustando tanto, porque más allá de los planetas y los personajes, es una historia que nos invita a mirarnos, a reconocer nuestras máscaras, a descubrir dónde nos hemos perdido. Y también recordar el camino hacia mí, hacia ti y hacia nosotros. Gracias por escucharme. Yo soy Claudia Berenice y nos escuchamos en el próximo Reflejo. Gracias por acompañarme en este viaje interior. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó en ti, guárdalo con amor en tu ser. Recuerda, no estás cambiando, estás recordando quién eres. Yo soy Claudia Berenice y esto es Camino hacia mí.